El tema del estudio de hoy, los deberes de la esposa. No se me rían. ¿Por qué se ríen? A ver. Todo la esposa. Bueno, y el esposo. Para las futuras esposas y para las esposas. Bueno. Bien, amados hermanos, los deberes y las responsabilidades de las esposas hacia sus esposos son también claramente definidas en las Sagradas Escrituras, teniendo siempre presente que el marido es la cabeza del hogar y que él imparte las órdenes y las directivas para toda la familia. La esposa entonces tiene que estar bajo la sujeción de su marido en orden a lo que Dios dice en su palabra. El secreto del éxito, escuche esto, el secreto del éxito en un hogar casi siempre se deriva del reconocimiento que tiene la mujer a la autoridad de su marido. Autoridad, por cierto, que nada tiene que ver con autoritarismo, pero sí con el respeto, sujeción y obediencia que se debe a su esposo. Veamos este estudio y quiero que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, para dar lectura los versículos 23 y 24. Efesios 5, versículos 23 y 24. Dice así el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo a la esposa, a las mujeres, a las futuras esposas y de una manera especial, aquí Pablo se refiere a la mujer de Dios. Porque hay esposas que no son cristianas, por supuesto. En primer lugar, habla de la sujeción a su marido. El punto clave aquí, que la cabeza de la mujer, ¿quién viene siendo? Cuando miramos un cuerpo humano, por mucho que se piense de manera contraria, la cabeza siempre es lo más importante de este cuerpo. Allí reside el cerebro, allí está el líder del cuerpo, de donde salen las órdenes directivas y mandatos. Dios determinó que esta sea la parte más importante del cuerpo humano. Es por esta razón que cuando se habla de la sujeción de la esposa al esposo, se presenta como argumento que este es la cabeza de la mujer, porque es de aquí que salen todas las directivas para la conducción de la familia y para los proyectos y propósitos que se determinen realizar en una familia. Es decir, Dios siempre pensando en el hombre y en la mujer y en la manera como conducir un hogar. Porque imagínese usted que la cabeza fuera la mujer. No es que digo que no podría ser, no, estoy parafraseando. Imagínese que la mujer le diga al esposo, voy a parafrasear. La mujer se enoja con el esposo
Y como está enojada, dice, hoy me desquito. Y le dice, oye, hoy día tú vas a planchar, tú vas a lavar, tú vas a cocinar, tú vas a hacer todas las cosas de la casa. Está bien que las pueda hacer, está bien que se las pueda compartir. Estoy de acuerdo con eso. Pero que siempre vivan de esa manera, o sea, con desquite, con esta cuestión, no es tan bien. Entonces, la cabeza de la mujer viene siendo el hombre. Y esta es la parte interesante. En segundo lugar, el por qué esta sujeción, hermano. El por qué esta sujeción. Hay algunas cosas que pueden decirse en este punto, pero tal vez lo más importante de todas estas lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Dios creó a la mujer para que sea compañera del hombre, extrajo parte de este para su creación. Con lo que se quería decir que la mujer es derivación del hombre, parte de él, que ella tiene algo de él y por lo tanto él tiene autoridad sobre lo que es suyo. Por supuesto, esta idea merece en estos días todo el rechazo que uno puede imaginarse, porque no cabe en la mente de nuestro siglo la idea de superioridad del hombre sobre la mujer, y antes, por el contrario, se los coloca en el mismo nivel. Pero sin embargo, esta es la instrucción que se deriva de la Biblia, hermano. Y esta es una razón por la que la mujer casada debe estar sujeta a su marido, pues ella es parte de él. Recordemos que Dios sacó de la costilla del hombre a la mujer, ¿no? Entonces, la mujer viene siendo la costillita de la mujer, del hombre, perdón. La mujer viene siendo la costillita del hombre. Así que recuerden eso, ¿no? Que siempre debe haber una afinidad. En tercer lugar, como la iglesia a Cristo. La Biblia nos habla claramente sobre esto, amados hermanos. La sujeción a su marido en primer lugar, dándole el lugar como la cabeza de la mujer. En segundo lugar, porque debe haber una sujeción. Y en tercer lugar, como la iglesia a Cristo. El apóstol Pablo entra aquí a un campo espiritual para hacer esta comparación, pero que es necesaria para una mejor comprensión de la sujeción de la esposa a su marido. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, que es su primera autoridad y de quien recibe todas las luces de orientaciones, con esa misma idea, la esposa debe estar sujeta a su marido. En este sentido es el esposo de la iglesia y por lo tanto está sujeta a él en todo, y esto es el pensamiento que transmite el apóstol Pablo en este párrafo. Es decir, cuando nosotros como cristianos nos sometemos a Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo, obedecemos a Cristo, obedecemos a la iglesia, entonces esta es la forma de ponernos del apóstol Pablo a enseñarnos que como la iglesia a Cristo está sujeta, así debe estar sujeta también la esposa a su esposo. En segundo lugar, deberes conyugales. Quiero que abran sus Biblias en el primer libro de Pedro, capítulo 3, para dar lectura del versículo 1 al 7. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice lo siguiente. Préstele atención. Deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres,
Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, hermanos, el apóstol Pedro nos habla aquí de los deberes conyugales. En primer lugar, los efectos de la sujeción al marido. Los efectos de la sujeción al marido. Uno de los efectos importantes de la sujeción de la esposa al marido es el que el apóstol Pedro menciona aquí en este párrafo. Si este no es un creyente en el Señor Jesús, la conducta sujeta a su esposo puede llevarlo al conocimiento de la verdad. Una esposa que obedece a su marido está influyendo en su vida silenciosamente, como la gota de agua que horada la peña. El apóstol dice aquí que el esposo, dándose cuenta de la manera en que procede su compañera, viendo su conducta casta y respetuosa, puede concluir que el evangelio es positivo en la familia y que él debe también abrazarlo como lo ha hecho su esposa. Es decir, aquí es el efecto de la sujeción, o sea, el respeto de la esposa hacia el esposo, y más aún si la esposa es cristiana y el esposo no, o viceversa, ¿no? Es decir, aquí entra la parte interesante del testimonio de cómo Dios puede obrar. En segundo lugar, el atavío de las esposas. Préstele atención a esto. Por otra parte, y este es un detalle muy valioso, todo esposo se siente muy bien cuando su esposa se presenta bien arregladita a sus ojos. Sin embargo, no se trata aquí de afeites y pinturas, que son la forma común en que las mujeres intentan agradar e impresionar a sus maridos. No dice el apóstol Pedro, se trata del atavío interno, que tiene que ver con un comportamiento agradable al esposo, de tal manera que él se sienta feliz y contento con su compañero. Una mujer respondona, una mujer desobediente, no es una esposa que agrada a su marido, pues esa conducta origina riñas y discordias que pueden degenerar en consecuencias negativas para la estabilidad y firmeza de un hogar. Esto es de grande estima delante de Dios. La Biblia lo dice, el apóstol Pedro lo dice, es de grande estima delante de Dios. Una mujer que realmente utiliza la sabiduría, la inteligencia, la sapiencia, va a ser una mujer que va a ganar a su esposo. Por supuesto, hoy en día usted puede arreglarse para su esposo,
ponerse su cabello, no sé, pintarse el color que le agrada a su esposo, no sé, bueno, ponerse el mejor perfume, bueno, solo usted lo sabe. Pero eso son cosas secundarias. Lo mejor aquí es la parte de que nos hable el apóstol sobre el atavío interno, que tiene que ver con el comportamiento agradable al esposo, de tal manera que se sienta feliz. Imagínese usted que la esposa lo trate mal al esposo, diciéndole palabrotas o algo por el estilo. ¿Cómo se va a sentir ese señor, no? O sea, va a haber una controversia y una discordia. Entonces debe haber una afinidad. En tercer lugar, en lo referente a los deberes conyugales, Sara, la esposa de Abraham. Este es el ejemplo más claro, hermano, de lo que debe ser una verdadera esposa. Pedro no concluye este párrafo sin antes dar un ejemplo de cómo debe ser una esposa en cuanto a su conducta y deberes hacia su marido. Y el ejemplo que nos propone es el de Sara, la esposa de Abraham. Aparentemente este ejemplo no parece en principio muy adecuado por cuanto Sara se presenta en la Biblia como una mujer de fuerte temperamento cuando induce a su marido para que tenga un hijo con su sierva Agar. Sin embargo, en el versículo 6 de Pedro, Pedro nos dice que Sara obedecía a Abraham y además de esto lo llama Señor. Mi Señor. Esto quiere decir que Sara estimaba a su marido como su amo y su dueño y por lo tanto lo obedecía en todo y estaba sujeta a él en todo momento. Este es el ejemplo más claro. Sara obedeciendo a su esposo, diciéndole mi Señor, diga mi Señor, porque yo me imagino que Abraham también tiene que haber tratado a Sarita de esa manera. Entonces, estas son las partes interesantes de los deberes conyugales. En tercer y último lugar, hermano, veamos un ejemplo aquí de una mujer, una esposa sujeta a su marido. Quiero que abran su Biblia porque vamos a leerlo juntos. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, vamos a leer todo el capítulo 25 para entender esta parte que quiero explicar. Aunque se las podría explicar, pero quiero que usted la entienda. Abra su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 25. Mire lo que dice. Vamos a leer un versículo cada uno. Primer libro de Samuel, capítulo 25. ¿Ya lo tienen? Amén. Ya, dice así. David y Abigail. Dice el capítulo 25 de Primera de Samuel. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramat. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Versículo 2, lean. En Mahón había un hombre que tenía su hacienda en había un Carmel, hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba hilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento. Escuche esto. Era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Capítulo 4, versículo 4. Yo también en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Versículo 6.
y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tu siervo y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: David, ¿Quién es el hijo el hijo de Isaí, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? 12. Los que habían enviado David se volvieron por su camino. Vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. 14. Pero Uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que andábamos con ellos, cuando estábamos en el campo. 16. Muros fueron Para nosotros de día y de noche, todos los que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues ese es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en una. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. 20. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. 22. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu siervo. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal,
porque conforme a su nombre, así es él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. 26. Ahora pues, Señor mío, vive y de tu alma. Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre, vengar por tu mano. pues, como Nabal tus enemigos, todos los que procuran mal contra mi Señor. Bueno, voy a leer yo solito, hermano, porque ustedes se me están quedando. Dice el 27. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa entrañable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tu vida. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de las palmas de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, por haberme vengado por ti. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido el hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no lo hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y que he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Hasta ahí nomás, hermano. ¿Qué está pasando aquí con Nabal y Abigail? Este hombre era un hombre malo, pero su esposa, escuche esto, su esposa fue una mujer sujeta a su marido, y aparte de eso, utilizó la sabiduría y la inteligencia que Dios le había dado. En primer lugar, humillándose por su esposo. Ella se humilla por su esposo. Seguramente el matrimonio de Abigail con su esposo Nabal fue producto de arreglos familiares como muchos de los matrimonios orientales. Pero sin embargo, Abigail fue una esposa leal a su marido y mostró en todo momento su amor, protegiéndolo de la violencia de David cuando venía con su corazón lleno de venganza. Ella se humilló delante del hijo de Isaí, deteniendo a este hombre que venía con su corazón lleno de odios y venganza. Y de esta manera protegió a su marido de un desastre horrible que hubiera sucedido si no obraba de esta manera.
En segundo lugar, evitando un desastre para su casa. La forma inteligente en que planificó Abigail el encuentro con David, la prudencia en su hablar y la forma tinosa de presentar situaciones especiales para el que ya había sido ungido rey de Israel, fueron suficientes para frenar a este hombre y evitar que llenara de sangre la propiedad de Nabal, como eran sus intenciones. Pues de esta manera que Abigail, la esposa de Nabal, salvó a su marido y evitó lo que parecía inevitable, gracias a su prudencia y a la forma tinosa de llevar a cabo ese plan que le dio tan excelente resultado. Abigail salvó a su esposo de esto, no quedaba ninguna duda. Y en tercer y último lugar, superando un problema difícil. Los problemas en los hogares, amados hermanos, aún cristianos o no cristianos, siempre existirán. Naturalmente, no todos serán iguales, ni todos tienen la misma causa, pero los problemas siempre se presentarán porque son parte de la vida humana y con ellos viviremos siempre mientras estemos en este mundo. Lo importante cuando se presentan estos casos es tener a una mujer prudente y sabia que sepa manejar las cosas y evitar los desastres que arruinan la vida de una familia. En este sentido, Abigail es un buen ejemplo de lo que es una esposa en esta clase de las necesarias que son estas mujeres en los hogares cristianos, especialmente en estos días. Hoy en día se necesitan mujeres sabias para formar un hogar. No cualquier mujer va a formar un hogar. Un hogar no es tener un esposo, una esposa, hijos y familia. No, es mantener ese hogar, sostener ese hogar. Y eso solamente con la sabiduría de Dios y con la certeza de que Dios está en el centro de ese hogar. ¿De qué manera una esposa puede llevar a su esposo no creyente al conocimiento de la verdad? Es una pregunta interesante. Imaginémonos, solamente imaginémonos, dos esposos que asisten a una campaña evangélica. Ella recibe a Cristo como su Salvador personal, pero él no. La señora abraza la nueva fe con la gran pasión, de tal manera que su esposo empieza a fastidiarse de ver la conducta de su compañera, que lee todos los días la Biblia y ora al Señor. Un día, el disgustado por este proceder de su esposa, le quita de las manos la Biblia, la arroja por el suelo y le dice que debe abandonar esa nueva fe y volver a ser la misma de antes. Y como le había dado permiso para asistir a los domingos a la iglesia, en ese momento le prohíbe determinantemente que vuelva a ese lugar. La esposa humildemente acata todo lo ordenado por su marido y en ningún momento trata de imponer su criterio a modo de pensar. El esposo comienza a mirar a su esposa sumisa y obediente y empieza a reflexionar sobre lo que ha ocurrido en la vida de esta compañera y un día le dice que quiere ir con ella a la iglesia. Este es un hombre duro e inflexible que parecía no podía venir a los pies de Cristo. Viendo la conducta de su esposa, aceptó a Cristo como su Salvador personal y ese hogar se convirtió en un cielo de felicidad, como tenemos una idea. ¿De dónde estuvo el secreto? La conducta de su esposa, conducta respetuosa de que habla el apóstol Pedro, fue la causa de ese cambio maravilloso que se operó en la vida de este hombre. Debe decirse, amado hermano, debe decirse no alguna vez una esposa cristiana a su esposo. Repito esta pregunta. ¿Debe decir no alguna vez una esposa cristiana a su esposo?
La respuesta parecería ser, de acuerdo a la lección que hemos tenido, que la esposa nunca debe decir no a su marido, porque ese es su deber y lo enseña la palabra de Dios. Recordemos el episodio bíblico de Ananías y Zafira. Estos dos esposos, usted lo ha leído, se unieron, se sumaron y los dos decidieron mentir. Ananías le dice un día a su esposa, Zafira, vamos a engañar a este tonto del apóstol Pedro, diciéndole que el dinero que llevamos es el producto total de la venta de una propiedad. Pues nosotros también hemos sido tocados por el Espíritu Santo para hacer esto. ¿Estaba obligada Zafira a obedecer a su esposo, sumándose a esa mentira? Esto es lo que debe mantenernos por obediencia del esposo. Mucho cuidado con esto. Es verdad que la esposa debe estar sujeta a su marido y que debe obedecerlo en todo, pero no en aquello que está regido con la voluntad de Dios, como es el engaño y la mentira. Tal vez si Zafira se hubiera dicho a su marido que eso no era lo correcto, las cosas hubieran sido distintas. No obstante, ella se sumó a la mentira y eso no estuvo bien. Y eso fue castigado al igual que su marido. Así que, hermanos, meditemos en esto y pensemos. Cuando en un hogar existe la mentira, cuando un esposo le engaña a su esposa o viceversa, vienen a la casa a tocar la puerta, a cobrarle al esposo, y el esposo dile que no estoy porque le debo plata. Y la esposa dice mi esposo que no está. Tan boba. ¿Ah? Tan boba. Entonces, pero estoy parafraseando, no, hermano, pero sí ha existido que no está cuando sí está ahí. ¿Por qué? Porque no quiere pagar las deudas, no quiere pagar lo que debe. Vamos a las preguntas, hermano. Primera pregunta, vamos a ver si entendimos el estudio. La primera pregunta, ¿en qué sentido el hombre es cabeza de la mujer en su hogar? ¿En qué sentido el hombre es cabeza de la mujer en su hogar? En todo sentido. Porque la Biblia lo dice, hermano. Sí, en todo sentido. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Escrito está. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la sujeción de una esposa a su marido? ¿Cuáles son los efectos de la sujeción de una esposa a su marido? ¿Cuáles son los efectos? Que va a haber armonía siempre. Él se va a sentir amado y ella respetada. Amén. Conducta casta y respetuosa. La tercera pregunta. ¿Cuál es el ejemplo de esposa modelo que nos presenta el apóstol Pedro? Sara. Llamándole a su esposo Abraham, mi señor. Por último, ¿qué hizo Abigail? Préstele atención a esto. ¿Qué hizo Abigail para salvar a su esposo y a su casa de un desastre seguro? ¿Qué hizo esta mujer? Fue sabia. ¿Pero qué hizo? Se humilló ante David. Se humilló ante David. O sea, fue ante David. Y llegó ante David y le dijo, Señor, no haga esto. Y reconoció y dice, mi esposo es malo, por eso lo llaman Nabal, porque es malo. Es borracho, es todo. Y mira lo que le pasó a Nabal. ¿Eh? Después, el Señor, de 10 días se murió el hombre por las consecuencias de su maldad. Bien, vamos a memorizar nuestro texto de hoy, que lo tenemos en Efesios 5:24. Abra su Biblia. Efesios 5:24. Efesios 5:24. Dice así, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo.
Efesios 5, 24. Una vez más. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, 24. Por último, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, 24. Marido. Dios sus vidas, amados hermanos, y hemos estudiado hoy los deberes de las esposas. Atrasadito, feliz día de la mujer a todas las hermanas y las esperamos el domingo para el mensaje dominical a las 11 en punto de la mañana. Estaremos transmitiendo. Bienvenida. Mi amiga Mercedita no me ve, pero yo no la veo. Saludos, mi amiga Mercedita. Por ahí voy a Pasingral, Mercedita. Bendiciones. Hermanos, que Dios le bendiga. Hermana Cecilia, hermana Nubia, Génesis, Lady, Auto, hermana Virginia aquí, hermana Virginia. Y los demás no los veo. Muñecos, nomás veo muñecos. Muñecos, buenas noches. Nos vemos, hermanos. Bendiciones.